Bienvenidos hermanos de Alas Libres, soy Cuervo y espero estén dispuestos a viajar una vez más a través de más historias del lado oscuro de nuestro planeta. La pregunta del día es, ¿qué opinión tienes sobre la persona que gobierna tu país? La noche de hoy conoceremos cómo fueron sacados del poder los peores dictadores de la historia. Entre las páginas más oscuras de la historia, el enlace entre ambición y poder ha inscrito nombres, sugiriendo así a hombres perversos cuyo legado y sus acciones trataron de dejar cicatrices profundas en la historia. Son el terror reencarnado de la crueldad en su forma más pura, las marcas de dolor para muchas generaciones, y posiblemente serán un recuerdo oscuro para las generaciones que han de compartir el mismo mundo que estas personas han dejado. Es por eso que hoy quiero explicarles cómo a algunos de los más temidos y odiados dictadores les llegó el final de su perverso poderío. Este será un corto top sobre cómo y quiénes fueron estos viles hombres y cómo se logró sacarlos del poder. El dictador rumano Nicolae Ceausescu gobernó con mano de hierro durante más de 2 décadas. Su caída comenzó cuando el dictador decidió implantar malas políticas que afectaron al país, decisiones que iban desde pedir préstamos masivos a bancos occidentales para poder financiar el desarrollo industrial del país, lo que generó que la deuda externa de Rumania se disparara, lo que conllevó a la implementación de políticas extremas, reduciendo drásticamente las importaciones y obligando a la población a vivir con severas restricciones, lo que resultó en escasez de alimentos, electricidad y otros bienes. Una política de urbanización forzada llevó a la demolición de aldeas rurales para trasladar a la población a complejos, una serie de apartamentos dentro de las ciudades. Además que este dictador asumió un enfoque de construir costosos monumentos. Todas estas decisiones al final terminaron por generar una gran diáspora de comunidades enteras. El gasto del Palacio del Pueblo fue monumental y drenó los recursos del país, lo que empeoró las condiciones de vida de muchos rumanos. Añadido a esto, en el año 1966, Ceausescu prohibió el aborto y los métodos anticonceptivos, pues desde su lógica, él dictaminaba que si la población no podía interrumpir los embarazos, la población se fortalecería. Pues esta bizarra política, más allá de lograr aumentar la población, lo que terminó fue por elevar los estándares de mortalidad materna. Muchas mujeres terminaron por someterse a abortos clandestinos. Por otra parte, aquellas madres que obligadas a tener su hijo y que lo tuvieron, tampoco les fue muy bien, pues muchos de estos niños eran niños no deseados, que terminaron en orfanatos que no brindaban la mejor calidad de vida, situación que se hizo más visible con la caída del régimen. Y fueron estas medidas, más las medidas de represión de la disidencia y la falta de libertades civiles, que sofocaron cualquier oposición y fomentaron el resentimiento entre la población. Fue para finales del año 1989 en que la gente comenzó a mostrar su inconformidad frente al régimen. El descontento se extendió, las protestas fueron abrigadas por el poder militar, quienes se volvieron en contra de aquel tirano. Finalmente,
Nicolae Ceausescu intentó huir con su esposa, pero fue capturado. La pareja fue condenada en un juicio bastante rápido y el ultimátum fue una ejecución el día 25 de diciembre del año 89. Marcelo Caetano fue el sucesor del dictador Antonio de Oliveira Salazar. Marcelo Caetano fue derrocado en la Revolución de los Claveles. Pero, ¿qué fue lo que nos condujo a esto? Inicialmente fue visto como un reformista moderado, alguien dispuesto a quitar las raíces que el anterior dictador había dejado, pero la sombra de Salazar era mucho más oscura, por lo que Caetano decidió seguir con el régimen autoritario del Estado Nuevo, el cual había instaurado su predecesor. Las reformas que Caetano implementó fueron mínimas y no satisfacían la demanda de libertad política y social que muchos portugueses estaban esperando. A pesar de las críticas del pueblo, Caetano mantuvo al aparato represivo del Estado Novo, y la forma en que este hombre mantuvo el poder fue a través de la censura, la vigilancia y la represión de la oposición política, lo que mantenía una fuerte sensación de miedo y descontento entre el pueblo. Y probablemente una de sus políticas más controvertidas, la de la continuación de la guerra colonial, en la que Portugal buscaba mantener sus colonias en África, Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. La guerra era extremadamente impopular. La decisión no era apoyada entre soldados ni tampoco por la población civil, debido al alto costo humano y económico, lo que generó aún más descontento. Caetano también sufrió un estancamiento económico mientras experimentaba las disparidades sociales de su país, la falta de oportunidades y el bajo nivel de vida en comparación con el resto de Europa. Además, las reformas tímidas que buscaban cambiar al país terminaron por generar un descontento entre los conservadores, que las consideraban demasiado liberales, como entre los reformistas, que se daban cuenta la naturaleza tímida e insuficiente. El descontento militar llevó al desgaste entre las Fuerzas Armadas. Un grupo de oficiales de bajo rango, conocido como el Movimiento de las Fuerzas Armadas MFA, comenzó a organizarse en secreto contra el régimen. Este grupo desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de la Revolución de los Claveles. Hasta el 25 de abril de 1974 se dio un golpe militar pacífico apoyado por la mayoría de la población, donde se puso fin a la dictadura. Sorprendentemente, casi no hubo violencia y los soldados pusieron claveles en sus fusiles como un símbolo global de un nuevo comienzo para Portugal. Sin disparar, también se puede liberar a un país. Porque el sol sale cada día, juventud.
El impopular líder militar panameño, quien se hizo muy conocido por su relación con el narcotráfico, fue derrocado en la Operación Causa Justa. Su caída se produjo durante diciembre de 1989, momento en que los Estados Unidos había invadido a Panamá y capturó al señor Noriega. Sin embargo, fueron sus políticas las que lo llevaron a su declive. Manuel Noriega sostenía una extraña relación con el narcotráfico y el crimen organizado de su país, siendo este una de las razones de más peso que terminó por poner un punto final a su gobierno. Noriega usó su país de Panamá como un centro de tránsito para el narcotráfico, mostrando una alianza cercana con el país vecino, Colombia, siendo un pilar fundamental para el cartel de Medellín. Esta retorcida unión finalmente se volvió tan truculenta que los Estados Unidos acusaron a Manuel Noriega y facilitar el tránsito de drogas. Además de esto, se le acusó de usar el sistema financiero para lavar dinero proveniente del narcotráfico, lo que generó que muchos países pusieran los ojos sobre Panamá. Entre los capítulos del gobierno del señor Noriega, también hubo una poderosa oscuridad que quedaría inscrita en su repudiable historia. Y es que Noriega manchó su gobierno con severas violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluyen desapariciones forzadas, tortura y asesinato de opositores políticos. Sus repudiables acciones provocaron un aumento de las tensiones a nivel internacional. Además, para más INRI de aplastar las esperanzas de los panameños, amainó las elecciones del año 84 y 89. El dictador no dejaría el poder por las vías democráticas. En 1989, cuando quedó claro que la oposición liderada por Guillermo Endara había ganado, Noriega declaró nulos los votos y reprimió violentamente los deseos de cambio de todos los manifestantes. Manuel Noriega mantuvo el poder concentrado, el sistema judicial, los órganos legislativos y los sistemas del Estado jugando todos a su favor, lo que llevó a la exclusión de voces disidentes. Las relaciones internacionales con Noriega cada vez se hicieron más y más tensas. Inicialmente Noriega había colaborado con los Estados Unidos y actuó como un agente de la CIA, pero a finales de 1980, su forma de llevar la política y las acusaciones de narcotráfico fueron el génesis de la caída de Noriega. Con las relaciones tensas de Estados Unidos, se impusieron sanciones económicas que al final sembraron una crisis en la inversión extranjera, descontento social y una creciente pobreza. Para el año 1989, en diciembre, Estados Unidos estaba invadiendo Panamá, lo que llevó a la captura de Noriega. Se refugió en la Nunciaria Apostólica de Panamá, pero después de un cerco prolongado y tácticas psicológicas, Noriega se rindió el 3 de enero de 1990. Fue trasladado a los Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico. Pero nadie es intocable para siempre. Ahora conoceremos al líder de la República Democrática Alemana o la Alemania del Este, Erich Honecker, quien gobernó desde el año 1971 hasta el año 1989. Durante su mandato,
la economía de Alemania del Este tuvo leves logros en materias de vivienda y educación. Sin embargo, estos logros se vieron mermados por la sólida economía de su contraparte, la Alemania del Oeste. La crisis escaló debido a la falta de innovación, la falta de productividad y la obsolescencia de la tecnología. Esto deterioró más la calidad de vida de los habitantes de la Alemania del Este. Fue tan mala la gestión financiera de Honecker que se acumuló una deuda externa bastante considerable, incapaz de mantener calidad de vida, de financiar las importaciones de tecnología y bienes de consumo, además de la dependencia excesiva de Alemania del Occidente, fue lo que la hizo totalmente insostenible. Muchos países del bloque soviético comenzaron a implementar reformas políticas y económicas. Sin embargo, Honecker se mantuvo inflexible y rechazó toda propuesta de la perestroika y de glasnost, introducidas por el señor Mikhail Gorbachev, que buscaban promover una reestructuración económica y una mayor apertura política, pero fue la actitud de Honecker la que significó que la RDA se mantuviera rígida y autoritaria. Esto contribuyó al aislamiento y al descontento interno. Honecker, con temor de perder el poder, intentó mantener un estricto control sobre la sociedad mediante el uso de la Stasi, la temida policía de la Alemania del Este. La Stasi contaba con una extensa red de informantes que usaba tácticas de represión y vigilancia para mantener a la sociedad totalmente controlada. Esta sensación de vigilancia fue generando un clima de horror y desconfianza, y como es usual en casos de dictadura, la censura de los medios y la propaganda del Estado intentaron pintar una imagen positiva del régimen, pero con el pasar del tiempo, los ciudadanos comenzaron a cuestionar y desafiar la autoridad del Estado. Con el creciente descontento, la economía empeorando y el despertar de una ciudad, las protestas se convirtieron en el pan de cada día, especialmente en ciudades como Leipzig, donde las manifestaciones de los lunes reunían miles de personas que exigían políticas justas. Estas prácticas se extendieron por todo el país y exhibiendo la insatisfacción hacia el régimen de Honecker, el 18 de octubre de 1989 fue obligado a renunciar por sus propios colegas del Partido Socialista Unificado de Alemania. La tensión tocó el clímax el día 9 de noviembre de 1989, cuando el gobierno de la RDA anunció que los ciudadanos podrían cruzar libremente las fronteras hacia el oeste. Este anuncio llevó a la caída del muro de Berlín, un evento que logró simbolizar el fin de un régimen comunista, y la presión internacional, especialmente de parte de la Unión Soviética, también jugó un papel en la caída de Honecker. La falta de apoyo de Moscú, que estaba más interesado en promover la apertura y el cambio en toda Europa del Este, dejó a Honecker sin un respaldo crucial. Un colapso que provocó la euforia colectiva. Aquellos del este fueron bienvenidos con los brazos abiertos por el oeste, y el muro de la vergüenza se convirtió en uno de unión. De esta manera, un símbolo de represión se convirtió en un símbolo de libertad.
el líder de las ardientes arenas de Libia, el siniestro dictador que ha dominado como una sombra que cubre el sol, sofocando toda esperanza de libertad. Muammar Gaddafi, el tirano de la Trípoli, gobernó con corazón de hielo y fue bajo su mandato que el país entero se sumió en un torbellino de oscuridad. Desde su imponente palacio, Gaddafi logró tejer una red de represión y miedo. Su poder se aferró al país como una garra, buscando controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Si te atrevías a pensar diferente, serías perseguido y seguramente silenciado. Las torturas eran inhumanas y las ejecuciones se daban en la penumbra de las prisiones que la población en general desconocía. La paranoia de Gaddafi llegó a tal punto que sus vecinos pasaron a ser espías y sus amigos los vio como si de traidores se tratase, mientras que los temidos comités revolucionarios extendían su alcance por toda la soberanía de Gaddafi. De hecho, se dice que al igual que muchos tiranos, este sufría de un importante delirio de grandeza. Él mismo se veía como una especie de deidad del mundo árabe, un faraón del mundo moderno destinado a moldear la historia. Su locura lo llevó a inventar su famoso libro verde, una especie de Biblia de su autoría con la que buscaba adoctrinar a su pueblo, usándola en cada hogar, en cada escuela. La visión que comenzó como una utopía socialista en el desierto se terminó por transformar en una distopía. En la cotidianidad la gente vivió un infierno de corrupción y de desigualdad, mientras que Gaddafi vivía en su burbuja de lujos. Un cruel contraste que mostraba las dos caras diferentes de Libia. Y al igual que en otros casos, la opresión escaló de la mano con el descontento de un pueblo que se asfixiaba entre décadas y décadas de tiranía. En las calles se escucharon los primeros susurros de libertad. Entre las espesas sombras de la opresión, la resistencia germinaba, donde los susurros se convirtieron en gritos y en sueños de libertad, en una tormenta imparable. Y poco después, en las calles de Bengasi, el pueblo se alzó en contra de su opresor. Los manifestantes, armados con su coraje y desesperación, desafiaron a las fuerzas de Gaddafi. Los soldados dispararon contra la multitud, pero la sangre derramada solo fue más combustible para el fuego de la revolución. Las ciudades se estaban convirtiendo en campos de guerra, donde la muerte fue el sello que pactó la libertad contra el régimen. La rebelión se propagó y Gaddafi, aferrado al poder, con temor solo pudo escupir frases cargadas de ira, mensajes de odio y amenazas, pero eso no detuvo a los rebeldes. Las potencias extranjeras intervinieron para proteger a la población civil. Los bombarderos aéreos de la OTAN golpearon los bastiones de Gaddafi, debilitando su control y regenerando la esperanza del pueblo. Ya en el ocaso de los días grises, Gaddafi yacía acorralado como un animal asustado, mientras las fuerzas rebeldes cercaban su última fortaleza en su última jugada
Gaddafi intentó huir de Sirte, su ciudad natal, pero fue atrapado en una alcantarilla y recibió su castigo. El dictador fue ejecutado por las personas que él mismo había oprimido por más de 4 décadas, y su cuerpo fue símbolo del fin de una tiranía de horror. Por fin Libia había comenzado un camino hacia la reconstrucción y la reconciliación. Las sombras de aquel tirano fueron devoradas por el desierto libanés. Cada uno de estos dictadores fue finalmente derrocado por el mismo poder que pretendieron controlar al pueblo. Pensaron que el poder siempre estaría en sus arcas, pero al final son sus caídas el recordatorio de que, aunque la opresión pueda durar años o incluso décadas, la libertad siempre encuentra un camino, una memoria de que en tiempos oscuros la luz siempre encuentra la manera de brillar con más fuerza. La historia jamás olvidará mientras el pueblo no abandone su libertad. La justicia al final prevalecerá. No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada o si por el contrario quieres contestar a la pregunta del día o si acaso quieres hacerme algún tipo de sugerencia para un próximo video. Estaré ansioso de leerte. Recuerda que puedes apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que tú y yo somos el susurro de libertad. Somos el susurro de libertad que desatará la tormenta. Nos vemos en una próxima luna.